Dios, bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. Aquellos que nos están viendo en línea también les damos la bienvenida a este glorioso día que el Señor nos ha dado para glorificar su nombre. Vamos a orar a Dios y pedir que el Espíritu Santo nos guíe esta mañana en la palabra. Padre, gracias porque en este tiempo, Señor, que hemos adorado tu nombre, hemos cantado de tu santidad, de un Dios que está cerca de nosotros, que has hecho, Señor, todo para que nosotros podamos tener una relación viva contigo. Gracias, Señor, que este día nos traes, nos has juntado aquí en este lugar y también aquellos, Señor, que nos ven en línea. Te pido, Señor, que tu palabra traiga un aliento, Señor, una restauración, un soporte, Señor, para cada uno de nosotros en nuestra fe. Tu palabra es verdad y en esta mañana, Señor, queremos conocer esa verdad de ti. Y te pedimos todo esto en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo y nuestro Salvador. Amén y amén. Bienvenidos una vez más, hermanos. Si trajo su Biblia, vamos a ir al capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Hemos estado hablando acerca de la gloria de Dios revelada. El Señor dijo en su palabra, y todos verán la gloria del Señor. Y esta mañana quiero continuar con lo que empezamos la semana pasada, la gloria de Dios revelada, y le he titulado esta mañana Escondida en debilidad. Esa gloria de Dios escondida en la debilidad. Aquí en Isaías 53, empezando en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En esta profecía de Isaías, Dios nos presenta su siervo, pero un siervo que sufre, un siervo sufriente que ha venido para llevar sobre él el castigo de todo pecador a quien él vino a salvar, para traernos paz con Dios. Hemos cantado del Dios santo, pero los pecadores no podemos acercarnos a un Dios santo porque Dios no permite en su presencia el pecado. De hecho, tanto Dios odia el pecado que aún a su pueblo en Israel le dio ciertas cosas que ellos deberían hacer para poder entrar, inclusive a adorarle. Pero el Señor vino para traer esa paz que se quebrantó entre el hombre y Dios, restaurarnos con un Dios que es santo. Y estas son las buenas nuevas que la Biblia nos presenta. Aquí en Isaías 53, como he dicho, vemos a Cristo sufriendo y vemos que este sufrimiento es un sufrimiento soberano. Y lo que quiero decir con eso es que Dios en su soberanía está en un control completo desde el principio hasta el fin en la vida de su Hijo Jesucristo. Este sufrimiento de Cristo es sustitutivo, o sea que Él se puso en nuestro lugar y el sufrimiento de Cristo es eficaz, o sea, tiene el poder para producir el efecto que Él se ha propuesto. Así que Cristo literalmente se sustituyó por el pecador para poder traer al pecador en una relación íntima con un Dios santo. El sufrimiento de Cristo no solo es soberano, sustituto o sustitutivo, sino también cumple el pacto que Dios hizo
En Jeremías 31 vemos que el Señor dijo que Él haría un nuevo pacto. Y esta promesa que el Señor hizo era de salvar a su pueblo, a ti y a mí, de la culpabilidad del pecado, del castigo y el penal del pecado, porque Él dijo, y yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré de sus pecados jamás. Yo le doy gracias a Dios por ello, porque esa promesa que Dios hizo es la que nos guarda libres a nosotros de poder acercarnos a Él. Aquí en Isaías 53, vea conmigo una vez más, el versículo 1, empieza Isaías con una nota de asombro. El evangelio no era lo que nadie esperaba y hace dos preguntas. Primero, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ya dijimos que el brazo de Jehová la semana pasada habla del poder de Dios hecho visible. El poder de Dios que aparece para traer salvación a el pueblo de Dios. Pero este poder, este brazo de Jehová es el poder no que triunfa en una manera militar, como lo hizo cuando derrotó a Egipto. Cuando sacó a su pueblo de la esclavitud, Dios derrotó completamente las fuerzas armadas de Egipto, el poder más grande en ese tiempo, sino que aquí Dios presenta su poder en un Mesías sufriente. Dios trae su poder a través de un Mesías que sufre. Y vemos que el Señor, porque el hombre está ciego, está muerto en su pecado, no tiene la habilidad de poder ver la gloria de Cristo. Y por eso le he titulado La gloria escondida en debilidad. Dios escondió su gloria en un vaso que nadie esperaba. Por eso, como digo, el profeta Isaías empieza aquí este capítulo en una nota de asombro. ¿Quién ha creído este anuncio? ¿Y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La inhabilidad del hombre ver la gloria de Cristo es a causa de que está muerto en pecado. Y solo Dios, diga conmigo, solo Dios a través de su Espíritu Santo puede concedernos la fe para poder creer el anuncio. ¿Y qué anuncio se refiere Isaías? Bueno, Pablo nos dijo, la semana pasada lo vimos en Romanos 10, Pablo dice que ese anuncio es el evangelio, son las buenas nuevas de Jesucristo. Pero solo Dios nos puede dar a nosotros la habilidad de poder creerlo, porque estamos nosotros muertos en el pecado. Dios tiene que hacer algo hacia el hombre para que el hombre pueda reaccionar. Y en 2 de Corintios 4, guarde su lugar aquí en Isaías 53, pero en 2 de Corintios 4, Pablo nos dice qué es lo que Dios tiene que hacer para que el hombre pueda ver la gloria de Dios y pueda creer. En 2 de Corintios 4, verso 3, Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Acuérdense, el evangelio es el anuncio que Isaías dijo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y aquí dice, si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Sabe usted que cualquier persona que es incrédula al evangelio, cualquier persona que está fuera de Cristo, tiene el entendimiento, dice, el cegado? O sea que no puede ver. Y porque está cegado, está perdido. Y dice Pablo que aquí que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Se está refiriendo al diablo. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. Le ha cerrado los ojos por medio de la consecuencia del pecado. Para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Ve, ahí está escondida la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. Y lo envió como un siervo
No lo envió como un rey que viene a conquistar a todo el mundo. Él vino para dar su vida. Y ahí en esa gloria escondida, Dios puso lo más precioso para el hombre. Pero el hombre está ciego. El hombre está en su entendimiento, ¿verdad? Ajeno a la gloria de Dios, dice la Biblia. Pero el diablo ciega al incrédulo para que no vea la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual dice es la imagen de Dios. Verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor. ¿Por qué? Porque Él es la gloria de Dios. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó, note, que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Al principio, en Génesis capítulo 1, donde Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue creada, la luz vino y hubo un resplandecimiento sobre toda la creación de la luz, algo que no existía a ese tiempo. Ese Dios que mandó que las tinieblas resplandeciera, de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció, note, en nuestros corazones. ¿Para qué resplandeció el Señor su luz en nosotros? Porque es que Él trajo esa luz al corazón del hombre perdido, para que la iluminación del conocimiento de la gloria de Cristo, o la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, se hiciera conocida. La gloria de Dios se escondió en un vaso que el hombre no esperaba. Por eso Isaías, como digo, empieza con esa nota de asombro. ¿Quién ha creído? No es lo que esperábamos. Y luego él va a mencionar todas las cosas de este Mesías que Dios envió. Pero vemos que el hombre, porque está totalmente aislado, apartado de Dios en su pecado, no puede entender, no puede ver las cosas gloriosas que Dios ha preparado. Solo que Dios le abra el entendimiento, solo que Dios le abra los ojos. Y yo le doy gracias a Dios que un día Él me abrió a mí los ojos. Y si tú le conoces, Él abrió los ojos. Tú no creíste en el Señor porque eras un poquito más inteligente que los demás. Tú creíste en el Señor porque Él hizo la obra en ti. Él abrió tus ojos, Él abrió tu entendimiento para que tú pudieras ver la gloria de Él en la faz de Jesucristo, en la cara de Jesús. Por eso nosotros aquí elevamos a Cristo en todo momento, porque de Él nosotros recibimos la gloria que nos sustenta para vivir una vida agradable a Dios. Puede decir amén, aleluya. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado, verdad, el brazo de Jehová? A aquellos que han creído, aquellos en quien Dios ha resplandecido en su corazón para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Tú quieres conocer más la gloria de Dios en tu vida? Acércate más a Jesús. Busca más de Él. Deja que la palabra de Dios te guíe a conocerle más que le conoces en este momento. Así que eso nos lleva a considerar que nadie puede ser salvo sin que Dios lo llame, sin que Dios haga ese llamado eficaz, porque predicamos el evangelio y externamente todos lo pueden escuchar, pero internamente se revela ¿a quién? A aquellos que Dios ha escogido, a aquellos que la Biblia les llama los elegidos de Jehová. Eso es misericordia, eso es la compasión de Dios para la simiente de Adán que se perdió en el Edén por medio del pecado. Dice pastor, pero Dios, si Dios hace eso, quiere decir que Dios ha elegido a personas para salvación. Sí, la elección, y usted lo vemos en la Biblia una y otra vez, a nosotros los escogidos de Dios, a los llamados de Dios. ¿Ve? Y no porque nosotros fuimos más inteligentes, como digo, que otros, no porque nosotros decidimos de alguna manera, no, Dios abrió nuestro entendimiento, Dios resplandeció su luz en nuestros corazones y nos iluminó para conocer la gloria de Dios que es en la faz de Cristo Jesús. Vemos en la Escritura, Mateo 1:21, que Dios envió a su Hijo, dice la Escritura, ¿para qué? Para que salvara a su pueblo. Todos digan a su pueblo. Ve, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. En Efesios 5:25 nos dice la Biblia que Jesucristo ama a la iglesia y la amó
y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por la iglesia. Él se entregó por aquellos a quien Dios había designado en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, dice la Biblia en Efesios 1, verso 4. En Juan 10, verso 11, vemos una vez más que Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida ¿por quién? Por las ovejas. Note, no por ovejas, por las ovejas. O sea, es un grupo definido, las ovejas. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y luego en el versículo 15 de ese mismo capítulo: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y está hablando ahí de las ovejas que el Señor le da a Él, que el Padre le da a Él. En Juan 17, verso 2, el Señor nos dice que Él da vida eterna. ¿A quién? A todos los que el Padre le ha dado. Así que vemos que hay un llamamiento eficaz para sacar del mundo un remanente. La Biblia habla mucho del remanente. Dios, aunque dijo, aunque los descendientes de Israel son como las estrellas del cielo, como la arena en el mar, dijo: el remanente será salvo. ¿Por qué? Porque Dios conoce a aquellos que son de Él. Así que la humillación que leemos aquí una vez más en Isaías 53 de Jesucristo como el siervo no fue un accidente. La humillación de Cristo no le pasó porque Dios se equivocó o de alguna manera no estuvo muy atento y le crucificaron a su hijo. El sufrimiento en la cruz de Cristo no fue un accidente divino, fue una estrategia divina. O sea que Dios tenía un propósito en enviar a su hijo. El Padre envió a Cristo a la tierra para morir. Su hijo vino con el propósito de dar su vida. Para eso vino. En el libro de Hechos capítulo 4, mire esto un momentito. Dije que es una estrategia divina, o sea, un propósito divino en la muerte de Jesús. Pero algo muy interesante que sucede en la muerte de Jesús, en el propósito de Dios por el cual Él lo envió, que aún por manos de pecadores, Dios pudo llevar a su Hijo a cumplir el propósito que Él tenía. Y al mismo momento culpar al pecador por el sacrificio que Él dio en la cruz. Mire lo que dice Hechos 4:27. Dice Pedro: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús. ¿Quién? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. De todos se juntaron contra Él para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Note, para hacer lo que tu mano había determinado que sucediera. Ese es el propósito divino de Dios, aunque se llevó a cabo por manos de personas pecadoras. Y luego dice en Hechos capítulo 2, y quiero que vea: para hacer lo que tu mano había determinado. En Hechos 2 dice Pedro: a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Note, Pedro dice: Cristo fue entregado por el consejo predeterminado o determinado de Dios. Y dice: tú, hablando de los pecadores, le prendiste, hablándole a Israel en ese momento, lo prendiste y mataste por manos de inicuos. Ve, Dios todavía los tomaba culpables, aunque el propósito era de Él. Y Él ve el hombre haciendo lo que hace. ¿Y qué hace? Siempre hace la maldad, continuamente. Y Dios entregó a su Hijo en manos de pecadores. Y en esa culpa, ellos llevaron esa culpa, porque ellos lo prendieron. Ellos decidieron matarlo por manos inicuas. Dice, y lo crucificaron. Así que Dios realizó su propósito determinado en su soberanía y aún lo llevó a cabo por manos de pecadores. Porque el hombre es culpable
de haber entregado al Hijo de Dios, aunque era un plan determinado y propósito de Dios. En el versículo 2 de Isaías 53, sigue el profeta diciendo: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Note que aquí Isaías dice que este brazo de Jehová, dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Y aquí Isaías nos da a entender que el brazo de Jehová es él, es un él, o sea, es una persona. Y aquí dice, él subirá como un renuevo delante de él. Y Isaías destaca aquí lo ordinario del siervo que sufre. Es un siervo inatractivo, con poca majestad. Lo compara a un renuevo, a una planta pequeña que empieza a salir de la tierra. Algo muy ordinario, frágil. Pero interesante, dice, no hay mucho atractivo ni hermosura que le deseemos. O sea, nada que nos llamara la atención. Muchas personas creen que Jesús, ¿verdad?, fue esta persona que todos lo veían y externamente era una persona muy hermosa y todos lo vieran. Pero aquí Isaías nos dice, no, cuando la gente lo veía no había mucho atractivo. Era un hombre simplemente, judío como los hombres. Y Dios, en medio de ese hombre que no parecía tenía mucha atractiva a la humanidad, Dios puso su gloria. Dios escondió su gloria en este siervo ordinario y humilde. Y lo que me llama la atención aquí es esto, que él dice, como raíz de tierra seca. Él sale de la tierra seca. Aunque Cristo vino de la línea de David, de la línea real de David, fue descendiente según la carne de David. Sin embargo, aquí lo vemos en un contexto de una sequedad espiritual. Que cuando Cristo vino a Israel, se encontró con un pueblo muerto en la religión. No tanto que estaban cerca a Dios, sino que estaban envueltos en una religión, simplemente. Pablo, que era un fariseo, dijo en su epístola en los Gálatas, dijo, yo servía en la religión judaica. Otra traducción dice, en la religión de los judíos. Fíjese, un fariseo refiriéndose así como era una religión, simplemente. Porque después que él conoció a Cristo, sabía que él había gastado su vida en una religión que estaba muerta. Jesús vino en medio de esa tierra seca, pero note, fue una raíz que crece y sale de una tierra seca. ¿Qué es una tierra seca? Donde no hay agua. Y es algo muy interesante, una raíz creciendo donde no hay agua. Ese era Jesús. Ese es el metáforo que Isaías nos da. Pero si consideramos que una raíz que está saliendo y creciendo de una tierra seca, quiere decir que esa raíz tiene su vida, de algún lugar sale. Jesús fue puesto sobre esta tierra y salió en medio de una tierra seca, una tierra apartada, un pueblo apartado de Dios. Porque la vida de Jesús no venía de la tierra, venía del cielo. Él estaba conectado al Padre. Aleluya. Y vemos este siervo que Dios envía, primero como un renuevo, algo tan frágil que se puede aplastar, que se puede sacar. Pero también una raíz que crece de una tierra
seca. Y dice, y no hay parecer en él, ni hermosura. Cuando lo vemos no tiene atractivo. No lo deseamos porque el hombre busca lo atractivo para sí. Pero en esta sequedad, Dios causa que esta raíz crezca. Y en este siervo que aparece humilde, Dios esconde su gloria. Dios esconde su gloria en este renuevo. Dios esconde su gloria en este vaso que aparentemente parece débil, sin hermosura, sin atractivo. Porque Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a Cristo porque es un varón simpático. Dios quiere que nos acerquemos a Cristo porque vemos en su faz la gloria de Dios. Y Dios puso esta gloria en este vaso humilde que se veía frágil, para derrocar la gloria del orgullo humano. Y Cristo toma nuestra naturaleza frágil de humanidad. Dios, el Verbo, dice la Biblia, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entró a nuestra condición, menos el pecado. Él era hombre como cualquier otro, pero sin pecado, dice la Biblia. El siervo del Señor, humilde, pone de manifiesta nuestra obsesión, como dije, con la gloria externa. Buscamos lo bonito, lo externo. Pero cuando le vemos, dijo Isaías, cuando le vemos, no tiene atractivo para que le deseemos. Por eso cuando Cristo vino, póngase a pensar conmigo, Dios hecho carne, habitó entre nosotros. Y la gente religiosa fue el que se opuso más a Él. El Dios que ellos clamaban creer estuvo en sus medios y no lo pudieron ver. Porque el atractivo que ellos buscaban era otro. En el verso 3, Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí vemos el rechazo del pueblo de este siervo que sufre. La humanidad ahora responde, dice Isaías, con desprecio, con rechazo, y aún dice, escondimos de él el rostro, no queríamos verlo. Pero fue varón de dolores. Estaba meditando sobre esta frase, varón de dolores. Cristo se identificó plenamente con la caída del humano. Él entra al dolor de la humanidad apartada de Dios. Y de este dolor que él habla es toda la consecuencia que viene por haber pecado. Él va en la cruz a sufrir esta separación, este quebranto que todo hombre sin Dios algún día enfrentará. Porque el hombre está depravado totalmente en su pecado. Naturalmente va a rechazar lo que viene de Dios. Y dice aquí en el verso 3,
que en ese rechazo, en ese desprecio de los hombres, nosotros podemos ver cuánto necesitamos la gracia soberana de Dios. En Juan 3, verso 36, la Biblia nos dice algo muy importante de todos aquellos que no han confiado en Cristo como Salvador. Se encuentra el futuro de todo hombre. El que cree en el Hijo, dice la Biblia, tiene ¿qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Él, en el Hijo, no verá la vida. Note, está vivo, pero no verá la vida. El hombre fuera de Cristo existe, pero no conoce lo que es vivir. Porque Dios nos creó para vivir en una relación íntima con Él. Y el hombre apartado de Dios solamente existe. Pero dice la Biblia aquí, el que no cree, el que rehúsa creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, este es tu futuro. Es triste. Un día te enfrentarás a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Hemos cantado de Él esta mañana. Santo por siempre. Y ningún pecador puede estar de pie delante de un Dios santo cuando Dios lo llame a cuenta. Así que esta mañana yo te exhorto a que corras a la cruz de Cristo, a que corras a aquel que puede salvarte de esa ira venidera que está sobre ti por haber rehusado creer en el Hijo de Dios. Y quizá alguien diga, pastor, eso se suena un poco duro. Es la verdad. Es mejor que tú sepas la verdad, que algún día te pares delante de Dios. Dije, el pastor Rodríguez nunca me dijo eso. Nunca tendremos una excusa, porque la ira de Dios está sobre todo pecador que está fuera de Cristo. Él es la protección de la ira de Dios venidera. La Biblia dice que el hombre está depravado totalmente, que él rechaza aquello que Dios le envía. Ve, desechado de entre los hombres, despreciado, varón de dolores. Escondimos inclusive de él nuestro rostro. En Juan capítulo 6, la Biblia nos dice en el versículo 28, véalo conmigo. Jesús dijo, le preguntaron, a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa es la pregunta que toda persona, todo pecador se hace al principio. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y siempre lo referimos a lo que nosotros tenemos que hacer. Pero la salvación es lo que Dios ha hecho. La salvación es lo que Él ha hecho y que nosotros debemos recibir. Note, ¿qué debemos hacer? Le pregunta, para poner en práctica las obras de Dios. Pero note la respuesta de Jesús. Verso 29. Jesús responde y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es la obra de Dios? Él nos lleva para creer. Ve, por eso dije, Él hace esa obra primero en el corazón. Es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, es la compasión de Dios. Porque Dios hace la obra y la ha hecho. Por eso envió a Jesucristo. Por eso envió a este siervo sufriente. ¿Qué debo hacer para poner las obras de Dios? Y Jesús dijo, en esencia no tienes que hacer nada. Tú, Dios lo ha hecho. Y eso es lo que Dios hace. Cree. Esta es la obra de Dios. Que creas. Que pongas tu fe en el que Él ha enviado, en aquel que Él ha enviado, hablando de su persona, hablando de Cristo Jesús. La salvación no es algo que tú tienes que considerar si has hecho suficiente o no. Mi pregunta es, ¿has creído en Jesucristo como Salvador? Esa es la obra de Dios. Si has creído es porque Dios ha hecho esa obra en ti. Te invito a acudir esta mañana, si estás aquí o estás viendo en línea, aquel que solo te puede salvar, que es Jesucristo mismo. Ve a Él. En Él encontrarás la seguridad
de la salvación, porque no hay ningún otro camino, no hay ningún otro nombre, dice la Biblia, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ven solamente a Él. Sigue diciendo Isaías en el versículo 4, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros salvados. Perdón, vamos a leer el versículo 4. Brinqué ese versículo primero. Ciertamente, ¿qué dice? Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí ahora Isaías pasa ahora de la percepción humana. El hombre lo despreció, lo estimamos, lo despreciaron, lo desecharon, ¿verdad? Escondimos el rostro. Esa era la perspectiva humana. No es digno de que le demos mucha importancia. Pero ahora Él cambia la perspectiva humana y ahora nos da la revelación humana. Ahora nos da la perspectiva divina. En el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Sí, Él sufrió, sí, Él murió, pero aquí está la interpretación divina. Lo hizo por nosotros. Él llevó nuestras enfermedades. Note la palabra nuestra. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y aquí vemos nosotros que este siervo sufriente llevó, como digo, las consecuencias del pecado. Nosotros leemos aquí, Él llevó nuestras enfermedades. Inmediatamente pensamos solamente en la enfermedad física. Pero esa es una interpretación muy leve. Porque Isaías está hablando aquí de la consecuencia del pecado que vino por habernos rebelado en contra de Dios. El Hijo de Dios la tomó sobre Él. Y aunque la enfermedad física es una de las consecuencias que entró al mundo por el pecado, no creo que Isaías se está refiriendo simplemente a la enfermedad física, sino que el hombre se enfermó totalmente en su pecado, en todas las áreas de su vida. Y dice, el dolor que vino, la consecuencia del pecado vino sobre Él, pero Él la sufrió por nosotros. Él la llevó. ¿Para qué? Para poder liberarnos de toda la consecuencia que el pecado trajo, no solamente ahora en el tiempo, sino por toda la eternidad. El sufrimiento de Cristo fue sustitutivo. Note, Él llevó nuestras enfermedades. Cristo sufrió el penal del pecado en mi lugar. Y cuando decimos que el sufrimiento de Cristo es sustitutivo, quiere decir que Dios lo envió a Él para sustituirse, porque yo merecía ese castigo. Porque el dolor del pecado, la consecuencia que todo el pecado trajo, me pertenece a mí. Pero Dios envió al Salvador no solamente para hacer un acto empático, no solamente para, ¿verdad?, imaginarse el dolor que nosotros hemos pasado por el pecado. El sufrimiento de Cristo fue vicario, quiere decir que soportó algo por los demás. Él soportó toda la enfermedad y el dolor, el azote, el ser abatido, todo lo que el pecado trajo, Él lo soportó por nosotros. El sacrificio de Cristo fue expiatorio, o sea que Él hace las paces por nosotros con el Dios Santo que un día nos va a llamar a cuenta. El sufrimiento de Cristo fue absorbiente de la ira de Dios. O sea que Él afrontó la ira por nosotros. Y le leí ahí hace unos momentitos Juan 3:36, el que no rehúsa al Hijo no verá la vida, pero la ira de Dios está sobre él. Todo pecador
que no se arrepiente y no está en Cristo, la ira de Dios está sobre él. Y muriendo esa persona en el pecado, no hay ninguna otra solución para ellos. Es un peligro por la eternidad rechazar el mensaje de Jesucristo. Es un riesgo. Mucha gente dice, bueno, cuando ya yo esté más viejo, entonces voy a buscar al Señor. ¿Y cómo sabes que vas a llegar a la vejez? No sabes. Puedes morir mañana, puedes partir en un accidente, puede pasar algo y nunca tendrás la oportunidad. Por eso es importante que al oír el Evangelio uno responda cuando Dios nos da la oportunidad. Cristo absorbió la ira de Dios en la cruz, tanto que Él gritó a una voz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Cristo fue desamparado en la cruz por un momento de tiempo, algo que Él nunca había experimentado en la eternidad. Y se tuvo que volver hombre para poder pasar eso. Y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y entregó su vida de todos modos al Señor antes de morir. Pero Él fue en la cruz desamparado para que tú y yo fuéramos amparados. Él fue desechado para que tú y yo fuéramos recibidos en la presencia de Dios y que jamás tuviésemos que enfrentar la ira de un Dios santo. Así que nuestra estima de Dios, del Señor, aquí en el verso 4, vemos que era equivocada. Y cuando digo de nosotros, estoy hablando de la humanidad. La estima fue errónea, porque note que dice: nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Y el hombre pensó que lo que le pasó a Cristo en la cruz le ha de haber pasado por algún pecado. Los fariseos, la gente que estaba a la cruz, decían: clama que lo libere Dios, que se baje de la cruz y creeremos en Él. No sabiendo que si Jesús se baja de la cruz, nadie de nosotros podemos ser salvos. Pero lo malinterpretamos. Él fue herido, Él fue azotado, pero fue por nuestras enfermedades, por nuestros dolores. Lo que nosotros merecíamos, Él lo llevó. Él no fue azotado, Él no fue herido, Él no fue abatido por pecado que Él cometió. Él fue nuestro sustituto. Él llevó nuestro dolor. Y toda nuestra enfermedad y dolor, dice, fue puesto sobre Él. Esto es lo que la Biblia le llama la imputación del pecado sobre el siervo de Dios que lleva la culpabilidad del hombre. ¿Para qué? Para que algo fuera dado a nosotros. Fue un intercambio. La cruz fue un intercambio. Cristo llevó para que nosotros pudiéramos ser liberados. Él sufrió para que nosotros pudiéramos ser libres. En 2 de Corintios 5, 20 dice la Biblia, Pablo escribe esto: nosotros somos embajadores, dice, de Cristo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado a Él en la cruz para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia que necesitamos para entrar al cielo, nadie la tenía y nadie la puede tener por sí mismo. La única manera para entrar al reino de Dios divino es tener una justicia que nosotros no podemos producir. Una justicia que Dios nos da, dice la Biblia, como un don. El don de justicia. Dice Él que no conoció pecado, hablando de Cristo. Dios por nosotros, ahí está la sustitución, lo hizo pecado, cargó sobre Él el pecado de nosotros, para que nosotros, los que creemos en Él, los que hemos sido nuevas criaturas, como dice ahí en el capítulo 5, verso 17, fuésemos hechos algo que no somos o que no fuimos, justos delante de Dios. Por eso Romanos 5, 1 dice: justificados pues por la fe.
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es la declaración de que no tenemos culpa ya, que el pecado ha sido pagado y que la justicia que Dios requiere del hombre ha sido ganada por alguien que nos las ha a nosotros dado cuando creemos en Él. Y ese alguien es este siervo que Isaías menciona aquí, que vino a sufrir la consecuencia de nuestro pecado para que nosotros recibiésemos lo que no merecemos, una justicia que nos da un lugar delante de Dios, por el cual nosotros podemos ser aceptados. Y el siervo, dice Isaías, sufre, pero no por su pecado, sino por el nuestro. En verso 5 termina diciendo, y aquí vemos en intensidad esta sustitución. Mas él herido, nosotros, dice, le tuvimos por azotado por Dios. Pensábamos que algo hizo, por eso Dios lo azotó. Pero dice, no. Él fue azotado, Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestras rebeliones. Esa palabra molido, una palabra hebrea que realmente quiere decir aplastar algo. Algo que es, y una traducción más literal es, por nuestros pecados Cristo fue aplastado. El peso del pecado, de la ira que venía contra el pecado por la desobediencia del hombre. A veces nosotros tomamos muy ligeramente el pecado, pero Dios no lo toma así. El pecado y pagar la deuda de ese pecado que el hombre tiene que pagar por sí mismo si no acepta el don de Dios en Cristo. Fue molido por nuestros pecados. Nosotros en español vemos esa palabra molido, sabemos lo que es moler algo. Algo que se aplasta, algo que hay, ¿verdad?, un efecto destructivo, porque el pecado era destructivo. Y note cómo lo describe Isaías, como rebelión. Orando el otro día le decía al Señor, Señor, ¿cómo somos rebeldes? Hasta en lo más pequeño. Nos pides algo tan pequeño y nos rebelamos. Ayúdanos, Señor. Y le dije, gracias, porque aunque a veces somos rebeldes todavía, tú pagaste por esa rebelión, para que nosotros la reconociéramos y cada vez nos dijéramos, Cristo espera mejor de mí. Cristo espera mejor de ti. El castigo, note, de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué quiere decir eso? Estábamos nosotros en guerra contra Dios. Romanos 5 dice que cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para quitar esa enemistad que teníamos con Dios, esa rebelión. Y dice la Escritura, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El sentido es que Él llevó el castigo para darnos paz con Dios. Cristo dijo, mi paz yo os doy a vosotros, no como el mundo la da. Yo le doy gracias a Dios por esa paz que tengo con Dios. El mundo no me la dio y el mundo no me la puede quitar. Esa paz es permanente. Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él llevó
sobre su persona el castigo que obtuvo la paz que nada ni nadie podía darnos. Y ahora nosotros, los que le conocemos a Él, tenemos paz. Dios ya no es nuestro enemigo. Nosotros ya no tenemos culpabilidad porque nuestro Salvador, este siervo sufriente, ha expiado nuestro pecado. Y las rebeliones y nuestros pecados por el cual Él fue molido, el castigo por el cual Él fue y llevó en la cruz, no fueron esas heridas accidentales, no fue que los romanos lo golpearon o lo traspasaron con una lanza. Las heridas de Cristo fueron judicialmente impartidas. Dios trajo sobre Él el castigo para nuestra paz. No me quiero adelantar mucho, pero en el versículo 10 la Biblia nos dice que Jehová quiso quebrantarlo. Esa palabra es la misma que usa aquí. Dios lo expuso a ser molido a su propio Hijo. Y por eso Pablo escribe en Romanos 8, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros. ¿Cuánto más nos dará Él todas las cosas? Y quizá diga, pastor, ¿y por qué llora? Porque soy llorón. Porque me toca a lo profundo de mi ser. Lo que mi Salvador hizo por mí. No puedo leer esas palabras sin que me toquen. Y digo, Jesús, tú fuiste molido por mi culpa. El castigo para obtener paz te costó. Y por eso Él decía, Padre, si hay alguna otra manera de que esto fuera. Pero le doy gracias que aún en eso dijo, pero no mi voluntad, sino la tuya, se haga. Y quiso obedecer al Padre hasta lo sumo, hasta el fin. Por eso, hermanos, la cruz es el centro de la historia redentora, donde la justicia de Dios y la misericordia de Dios se unen en Cristo Jesús. Y aquí donde leímos hace unos momentitos en 2 de Corintios 5, el verso 19, dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Note esa expresión, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. A la humanidad que Él dio vida eterna, y Pablo una vez más los describe como aquellos que son nuevas criaturas en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Cuándo lo hizo? En la cruz. Allí estaba Él con su Hijo, hasta el momento cuando Él volteó su rostro para no ver la carga del pecado sobre Él, y Cristo exclama, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero lo hizo por nosotros.
fue una expiación particular para salvar a su pueblo, como leímos en Mateo 1:21, para salvar a los elegidos, a los llamados, a los escogidos de Dios en Cristo Jesús. Y luego vemos aquí al terminar en el versículo 5, que el siervo sufriente sufre esta llaga, este dolor, para sanarnos. Y por su llaga fuimos nosotros, dice en el versículo 5, sanos, curados, para traernos a nosotros la cura, la salud, como digo una vez más, no solo física. A veces personas leen esa escritura, dice Cristo murió para que fueras sanado físicamente. Sí, Dios puede sanarte, pero Cristo no murió solo para darte una libertad de salud física. Eso vendrá finalmente algún día cuando recibamos un cuerpo nuevo, donde no habrá más enfermedad, más dolor ni más muerte. Todos algún día vamos a morir. Pero Él vino para sanarnos de toda la consecuencia de nuestro pecado. Y sí, incluye la sanidad física, porque ese mismo sacrificio es el que Dios va a usar para liberarnos completamente de ese efecto en el futuro y por la eternidad. Pero Él vino a sanarnos, para traernos una paz eterna con Dios, nunca más para ser enemigos de Él. Y déjeme decirle que el dolor de Cristo es el gozo de nuestra salvación. Él llevó el castigo, Él llevó el dolor para que nosotros pudiésemos experimentar el gozo de una salvación que no merecemos, que es de gracia. Y aquí vemos en estos 5 versículos la revelación de Dios. En el versículo 1, revela Él su plan de salvación. Vemos la humillación de su siervo en el verso 2, ¿verdad? Donde Él entra a toda la debilidad de la humanidad. Vemos el rechazo en el versículo 3, donde la humanidad desprecia a este siervo que Dios envió. Vemos la sustitución en el verso 4, cuando Cristo lleva el pecado de todos aquellos a quien Él vino a salvar. Y la expiación, donde Cristo muere para reconciliar a los elegidos de Dios. Dios estaba en Cristo, leímos ahí, reconciliando al mundo que Él vino a salvar, para que nosotros pudiéramos conocer a Dios íntimamente. Esta es la esencia, hermano, del Evangelio de Jesucristo, y nunca nos olvidemos de ello. Y siempre estemos agradecidos por Él. Inclina tu rostro conmigo, oremos a Dios. Padre, gracias por lo que has hecho por nosotros, por enviar a este siervo sufriente para que nosotros confiemos en Él. Una fe, Señor, que se funda no en una apariencia religiosa, sino en Cristo revelado. Ayúdanos, danos gracia para odiar nuestro pecado en cualquier momento que pecamos. Que la cruz nos muestra el verdadero peso, Señor, de nuestras transgresiones. Gracias por la paz que nos has traído, Cristo. Que tú llevaste el castigo sobre ti para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Y ahora, Señor, ayúdanos para vivir una vida que adora a este Rey sufriente, a este Mesías, cuyas llagas han traído nuestra cura, nuestra salud, y cuyo dolor ha sido el gozo de nuestra salvación. Gracias, Padre, por esconder tu gloria
en lo que los hombres consideran una debilidad, en la humildad de Jesucristo, tu Hijo. Y por permitirnos, Señor, finalmente ver tu gloria en esta obra poderosa, en esta obra redentora, en la faz de tu Hijo Jesucristo, que murió pero ha resucitado de los muertos y ahora vive para ser Señor, para ser Salvador en la vida de los que hemos creído. Gracias, Señor, por esta gracia que me has otorgado. Dile gracias, Señor, si le conoces, por haber comprado esto que yo nunca, Señor, pudiera haber alcanzado por mí mismo. Te agradezco, mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por ayudarme a caminar esta vida agradable a ti, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias.